¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy me gustaría hablar acerca de los diferentes tipos de firewalls que existen y cuáles son los más populares. Los firewalls pueden llegar a ser clasificados hasta en 8 categorías diferentes, pero hay tres principales y las más importantes. Las subcategorías vienen después. Y dentro de las categorías que podemos encontrar son las siguientes. Son los firewalls que sin estado, los stateless firewalls, o los que filtran paquetes. Estos generalmente tienden a ser tipos de routers, o sea, tienden a ser routers que operan filtrando paquetes entre la capa 3 y la capa 4 de información, como se especifica acá. La capa 3, recordemos que es la capa de red, que determina la ruta y direccionamiento lógico de los paquetes. Aquí existen prácticamente las reglas para saber en qué momento y hacia dónde se redireccionan los paquetes de información que salen desde nuestra computadora. En la capa 4 encontramos que es la capa de transporte y se enlace y se encarga de las conexiones entre computadoras. Por supuesto que estos tipos de firewalls podemos encontrarlos de diferentes índoles. Uno de los proyectos open source que podemos encontrar que se encargan de prácticamente facilitarnos los frameworks y herramientas para los firewalls de este tipo es este framework llamado NetFilter. Es un framework prácticamente diseñado para Linux a partir de la versión 2.4 y lo que hace NetFilter es que te provee de las herramientas para tener firewalls stateless. Los stateless, recordemos que se les llaman stateless principalmente porque no tienen contexto de lo que sucede alrededor. Operan a un nivel muy básico donde tratan cada paquete de información que va llegando a la red según una lista de control de acceso o un ACL. Para los que estén familiarizados, manejan cosas como el puerto, como la IP del paquete o de dónde proviene. Son firewalls muy básicos y funcionan muy bien en ciertas instituciones y organizaciones dependiendo si queremos un control interno muchas veces. Eh, Eso es principalmente cómo funciona. Este es un ejemplo como tal. Y otro de los ejemplos puede ser aquí con Palo Alto Networks, que tienen firewalls que pueden operar también a ese nivel. Por supuesto, hay ciertos modelos que también operan al siguiente nivel de firewalls. Este nivel de firewalls, que es el que sigue, es muy parecido, pero hay una característica principal que los diferencia de un firewall de filtrado de paquetes o stateless, que es el número 2, el Stateful Firewall. Prácticamente agrega una capa más, que es la número 5, la capa de la sesión. Entonces, prácticamente un Stateful Firewall agrega la parte del contexto. Trata los paquetes no solamente como por unidades, sino los trata por flujos completos, sabe qué es lo que está sucediendo. Adquiere, no diría que un cierto grado de inteligencia, pero sí de conocimiento sobre qué es lo que sucede alrededor. Ya no lo trata de una manera tan primitiva a los paquetes de información. Y recordemos que la capa 5, que es la capa de sesión en el modelo de OSI, es la que se encarga de la comunicación entre los ciertos dispositivos de red. Entonces podemos ver que un claro ejemplo es también este framework llamado NetFilter, que nos provee con herramientas para poder programar y poder montar nuestro propio firewall con herramientas open source, conteniendo las IPs versión 4 y versión Cisco. Podemos ver que aquí NetFilter nos dice que cuenta con features o características de tablas de IP, que son las famosas tablas de ACL, de control o listado de acceso desde ciertos IPs o ciertos equipos. Y también pues encontramos el filtrado de la red.
que complementa mucho lo que es el filtrado de paquetes. Entonces son muy similares, pero cambia en algo fundamental, que es la manera en cómo ven los paquetes, prácticamente. Y suelen ser muy apegados a la parte física. Pero no solamente hay firewalls que están basados en la parte física, también hay firewalls basados en la parte de la aplicación, que prácticamente manejan todo a un nivel de software. Que estos serían los Application Gateway Firewall o los Proxy Firewalls. Estos tipos de firewalls le aumentan todavía otra capa más de seguridad sobre la que operan, que es la capa 7, es la capa de la aplicación. Donde están los servicios, vemos cosas muy visuales en esta parte de la capa. Los demás suelen ser cosas no tan que sí están relacionadas al usuario, pero el usuario no suele tomar en cuenta cuando no tiene cierto conocimiento. Entonces podemos encontrar eso. Eh, Podemos encontrar esa parte en particular representada aquí. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos? Los Application o Proxy Firewalls suelen últimamente estar siendo representados o entrar dentro de los firewalls de próxima generación. Son muy populares últimamente, a pesar de que no es exactamente lo mismo, pero es lo más cercano a decir que es un proxy firewall. ¿Qué sucede? En esta capa, como había mencionado, se controla todo mediante el software. Aquí podemos ver que un Next Generation Firewall tiene no solamente la parte física con los controles que tenemos, sino también la parte virtual, la parte donde controla desde la nube el acceso, donde están los VPNs. Hay muchas otras herramientas en un Next Generation o Proxy Firewall. Una de las características principales de los Proxy Firewalls es que al momento de conectarte o permitir una conexión o que un usuario y dentro de la red a la cual el firewall protege, cuando hace conexión con alguien externo, este firewall hace la conexión en lugar del usuario y crea un canal seguro. Es como que agrega otro nodo a la red para hacer la conexión directamente hacia donde se está dirigiendo y ya no es el usuario el que directamente se arriesga a conectarse hacia el nodo de final. Esa es una característica muy principal dentro de los proxy firewall. Efectivamente operan con proxies. Y, y dirán, es este tipo de firewall se utiliza mucho cuando un cliente necesita el acceso a un servidor remoto. Y aquí es donde, por ejemplo, podemos ver en esta información de los autores de Cisco que un firewall proxy, un servidor proxy se conecta de manera remota en lugar del cliente. Entonces, hay un nodo intermedio que prácticamente hace la conexión por el cliente y una capa más de seguridad en esa parte. Algunos ejemplos son los firewalls que podemos encontrar con Checkpoint, es una complementación entre físico y aparte la parte del software, pero también Cisco es líder en esa parte. Tenemos nuestros firewalls, visibilidad con las aplicaciones y control aparte en la parte de la aplicación, como habíamos mencionado en el modelo de OSI. Es interesante que también Palo Alto maneja este tipo de firewalls, pero todo depende mucho de el plan que contrates en cada servidor. Pero sí, uno de los auges más grandes que está teniendo el sector ahorita de los firewalls es con los firewalls de próxima generación, lo cual es un poco gracioso de definir porque realmente este tipo de firewalls se podría decir que es el complemento de la capa 3, 4, 5 y 7 juntos, pero con stories. O sea, es un firewall típico de proxy, pero con muchas mejoras adicionales que no, aparte de estos. A pesar de que también parte de la publicidad es comprendible que se les nombre firewalls de próxima generación, a pesar de que muchos autores discrepan del por qué se deberían llamar firewalls de próxima generación. Interesante, honestamente.
Esto ha sido todo, digamos, en ese aspecto, pero es una introducción muy básica, que prácticamente diferencias entre firewalls con características muy particulares y fundamentales de cada uno.